Me llamo Elena. Tengo 38 años. Llevo 10 años trabajando en el equipo de planificación de una pequeña empresa. Estoy casada desde hace 8 años y todavía no tenemos hijos. Hace 2 meses, perdí a mi madre, que me crió sola, a causa de un cáncer, el mismo día que volví a casa tras el novenario. Todavía con la ropa de luto puesta, mi suegra tiró al suelo una nota simple del registro de la propiedad. Quería que entregara el piso que mi madre había comprado con el dinero que ganó toda una vida trabajando en un puesto del mercado, para que fuera el nidito de amor de mi cuñada. Esa humillación fue tan nítida que me ha llevado a contaros mi historia hoy. Antes de empezar, si os suscribís a nuestro canal, os deseo un día lleno de suerte. La historia de hoy comienza ahora. La tarde en que terminó el novenario, yo estaba sentada en el borde del sofá del salón, en el piso de mi madre. Era un pisito pequeño, de unos 60 metros cuadrados. La luz del sol que entraba por la ventana del balcón se rompía al chocar contra la vitrina de cristal que mi madre siempre mantenía impoluta. Aún no me había quitado la ropa de luto, ni siquiera los calcetines negros. Sobre mis rodillas tenía la bolsa con las velas que me habían dado en la iglesia, y miraba fijamente el suelo del salón, aturdida. La puerta del dormitorio donde mi madre había pasado sus últimos días estaba entreabierta. Por esa rendija, todavía me llegaba su olor. Era el olor a hierba fresca que se le quedaba en las yemas de los dedos cuando volvía del mercado después de limpiar verduras. ¿Cómo iba a irse ese olor? Si se había pasado la vida sentada en aquel puesto. La inscripción de la herencia se había completado un mes antes. Como única heredera, el piso estaba a mi nombre, libre de cargas. Eso fue lo último que mi madre me pidió. Elena, este piso es mío. No se lo des a nadie. Tienes que protegerlo. Tumbada en la cama del hospital, me lo repitió 2 veces, con la mano temblorosa. En ese momento, no entendí bien qué quería decir. Pensé que era por la confusión de su estado. Pero 30 minutos después, comprendí su significado. Oí como alguien aporreaba el teclado numérico de la cerradura de la puerta. Sonaba como si fueran a romperlo. La puerta se abrió y mi suegra, Isabel, entró la primera. Detrás de ella, mi cuñada, Lucía. Ninguna de las dos saludó. Sin apenas quitarse los zapatos, entraron con grandes zancadas en el salón. Ah, estabas aquí. Qué cómoda te veo. Mientras la gente te espera. La voz de mi suegra no contenía ni una pizca de pena. La foto de mi madre todavía estaba en el salón, pero ni siquiera la miró. Suegra, ¿por qué abre la puerta con el código sin permiso? ¿Y por qué va a ser? Porque me lo diste tú hace años. El piso de la madre de mi nuera no es la casa de un extraño, ¿o sí? Era cierto. Se lo había dado, 8 años atrás, recién casada, para que pudiera traer a mi madre una vez. No imaginé que lo usaría de esta manera. Mi cuñada, detrás, señalaba el salón con el dedo. Mamá, aquí hay que empapelarlo todo de nuevo. El suelo es hortera, y la cocina está vieja. No parece para nada un piso de recién casados. Yo ni siquiera podía levantarme. Solo los miraba desde abajo. Tenía la cabeza tan embotada que no me salían las palabras. Mi suegra sacó un papel de un sobre que traía. Era una copia de la nota simple del registro. El papel donde mi nombre figuraba como única propietaria. Lo tiró bruscamente al suelo del salón. La semana que viene pon esto a nombre de Lucía. Y no se te ocurra quedártelo. Miré el papel durante un buen rato. Al principio, no entendía lo que decía. ¿Qué acaba de decir? Ya sabes que Lucía se casa el mes que viene. ¿Qué va a ser de la reputación de nuestra familia si se casa sin un piso? Tu madre ha fallecido, y este piso se ha quedado vacío. Tiene que haber alguien viviendo aquí. Dáselo a tu cuñada. Cede. Esa palabra se me clavó en los oídos. Suegra, este piso lo compró mi madre con el esfuerzo de toda su vida. Elena. En ese momento, oí la voz de mi marido. Javier, desde la entrada. Había entrado detrás de ellas. Estaba apoyado en el zapatero, sin atreverse a mirarme a los ojos. No te pongas sensible otra vez. Es por mi única hermana. Entre familia podemos hacernos este favor, ¿no?
Su voz no tenía fuerza. No era alguien que estuviera frenando a su madre, ni alguien que me defendiera a mí. Parecía simplemente alguien que intentaba pasar desapercibido. Cariño, ¿tú también piensas lo mismo? Cuando mi hermana mayor se casó, también la ayudamos. A Lucía también tenemos que ayudarla en la misma medida. No te hagas la única buena de la familia. ¿Quién había ayudado a quién? Mi madre se pasó la vida entera en un pequeño puesto de mercado. Todo el dinero que recibió en mi boda me lo dio a mí, hasta el último céntimo. Él lo sabía todo, y aún así decía eso. Mientras tanto, mi cuñada abrió de golpe la puerta del dormitorio. ¿Y este armario? ¡Qué viejo! Papá, llama a alguien para que se lo lleven rápido. Tener esto aquí le quita vida al piso. Era un viejo sinfonier de marquetería que mi madre había traído cuando se casó. La laca estaba desconchada y le faltaban 2 tiradores. Mi madre guardaba ahí dentro su traje tradicional y mi álbum de fotos de la infancia. ¡Pum! Sonó un golpe. Le había dado una patada. Tirémoslo. Hay que traer muebles nuevos. Tener trastos viejos en un piso de recién casados da mala suerte. Solo entonces me levanté. Me temblaban las rodillas. Pero, extrañamente, en lugar de enfadarme, sentí que mi mente se quedaba fría y vacía. Caminé hacia el dormitorio, pasé al lado de mi cuñada y cerré la puerta con calma, justo delante de su cara. ¿Me acabas de empujar? ¿Te atreves? Son las cosas de mi madre. No las toque ni con la punta de los dedos. Dije esa única frase y volví al salón. Mi suegra volvió a señalar la nota simple con el dedo. Busca un notario esta semana. Ten preparados tu firma y el DNI. No te resistas y provoques un escándalo familiar. Suegra, va a empezar otra vez con lo de mi madre. Por hoy, váyanse. Es el día que termina el novenario de mi madre. Mi propia voz sonó tan grave que hasta yo me sorprendí. Mi suegra se quedó parada un instante. Normalmente, yo era incapaz de terminar una frase delante de ella. ¿Y tú te atreves a mirarme a los ojos y responderme así? Hoy váyanse. Si sigo escuchando, no podré contenerme. Los 3 se quedaron un rato mirándome con rabia. Entonces, mi suegra se dio la vuelta y soltó. Piénsatelo bien. La boda de tu cuñada es el mes que viene. ¿Crees que podrás aguantar hasta entonces? La puerta se cerró de un portazo. El papel de la nota simple seguía en el suelo del salón vacío. Lo recogí lentamente y lo puse con cuidado sobre la mesa del comedor. Al lado, dejé la bolsa de las velas. Extrañamente, mi mente se aclaró. Sentí que, en lugar de tristeza, surgía otra emoción. Pensándolo bien, era extraño. Mi suegra había sido irracional muchas veces, pero nunca había actuado con tanta urgencia. Además, presentarse justo el día que terminaba el novenario no era normal, lo viera quien lo viera. Y para colmo, había sacado una copia de la nota simple por adelantado y la había traído en un sobre. Mi marido también. Él, que normalmente temía a su madre, no la habría defendido así si no estuviera él mismo más desesperado. De repente, recordé algo de hacía unos días. Sobre el escritorio del despacho de mi marido, había un sobre de una financiera que no conocía. Una de esas de crédito rápido. En ese momento, no le di importancia. Estaba demasiado ocupada con el trabajo. Y luego, la cuenta conjunta del matrimonio. El mes pasado, saltó una notificación de saldo insuficiente cuando tenía que cobrarse la cuota de la hipoteca de nuestro piso de alquiler. En ese momento, él dijo, la paga extra de la empresa se ha retrasado. No es nada. No preguntes más. Y yo lo dejé pasar. Ahora que lo pienso, todo encajaba. No era la boda de mi cuñada. Era otra cosa. Cogí el móvil. Marqué el número del centro de atención al cliente de mi banco. No me temblaba el dedo. Sonaron 2 tonos y me atendió un agente. Buenos días. Quisiera confirmar todos los registros de solicitudes de préstamo, establecimiento de garantías y consultas de crédito a mi nombre. Primero, necesito verificar su identidad. Dígame su número de DNI, por favor. Se lo dicté con claridad. Escuché el tecleo del agente durante un buen rato. Luego, hubo un breve silencio. Señora, ¿ha solicitado usted algún préstamo recientemente? No.
Yo no he solicitado nada. Un momento, por favor. Hay un dato en su historial que necesito verificar. ¿Podría darle una respuesta oficial mañana por la mañana? Sí, por favor, lo antes posible. Colgué el teléfono. El salón estaba en silencio. En la foto, mi madre me miraba fijamente. Me acerqué a la foto y junté las manos un momento. Mamá, no entregaré este piso. Esta vez, yo lo protegeré. Dejé la bolsa de las velas sobre la mesa del comedor y guardé la nota simple en un cajón bajo llave. Luego, abrí la puerta del dormitorio. Me agaché frente al sinfonier de marquetería y toqué los tiradores. Era el lugar donde las manos de mi madre habían dejado su huella. Sentí la veta de la madera bajo la palma de mi mano. La marca de una persona que había vivido 30 años sentada en aquel puesto de mercado, aferrada a este mueble. Me quedé sentada allí un largo rato. La tristeza ya había pasado. En su lugar, mi mente empezó a ordenar los nombres que aparecerían en la respuesta del banco al día siguiente. El cajón del escritorio de mi marido. La notificación de saldo insuficiente. Los intereses impagados. La repentina irrupción de mi suegra. Los dedos de mi cuñada calculando los costes de la reforma. Todo encajaba. El olor a las velas del novenario aún no se había disipado. Y ya sabía quiénes codiciaban este piso y por qué estaban tan desesperados. Mañana, la respuesta vendría impresa en una hoja de papel. Me levanté y apagué la luz del dormitorio, dejando solo una vela encendida frente a la foto del salón. Mañana por la mañana, todo comenzaría. Al día siguiente, llegué al trabajo una hora antes de lo habitual. Me senté en mi sitio, encendí el ordenador y el móvil vibró. Era mi banco. ¿Es usted la señora Elena Vidal? Le llamo por la consulta de su historial que solicitó ayer. Sí, dígame. A su nombre, se registró una solicitud de estudio previo para un préstamo con garantía hipotecaria el viernes pasado. Y en los últimos 6 meses, constan consultas de crédito de otras 2 entidades financieras. ¿Lo solicitó usted misma? No. Al otro lado de la línea. El agente guardó silencio un instante. Señora, en este caso, podría tratarse de una suplantación de identidad. Si presenta una denuncia formal, la solicitud de estudio previo se paralizará de inmediato y se bloqueará cualquier futuro trámite de préstamo sin su consentimiento. ¿Desea proceder? Sí, por favor. Proceda. Colgué y me quedé sentada en silencio un buen rato. Empezaba a ver el cuadro completo. Y también quién lo había hecho. No se trataba de la boda de mi cuñada. Era algo que él había tramado desde el principio. Cerca de la hora de comer, me llamaron por el interfono de la recepción de la empresa. Señora Vidal, ha venido una señora que dice ser su suegra. Dice que es urgente. El corazón me dio un vuelco. La paralización del banco de ayer habría llegado como una notificación a esa casa. Él habría corrido a contárselo a su madre. Y por eso ella estaba aquí. Al salir del ascensor, vi a mi suegra de pie en medio del vestíbulo. Los compañeros que salían a comer pasaban a su lado en grupos de 2 y de 3. ¡Elena!, gritó. Su voz era fuerte. El recepcionista que estaba junto a la puerta giratoria se volvió hacia nosotros. Suegra, primero salgamos a la... ¿Qué le dijiste ayer al banco? Me detuve un momento. El significado de sus palabras era claro. Aquí no podemos hablar de esto. Salgamos fuera, por favor. No. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es por nuestra familia. Deja de hacerte la importante y de complicar las cosas. Y firma esto de una vez. Mi suegra sacó un sobre de su bolso. Contenía documentos para un cambio de titularidad, un poder notarial, una autorización. Cosas así. ¿Aquí? ¿Qué importa dónde sea? Con una firma se acaba todo. ¿Por qué complicas tanto las cosas? 2 empleados más, se detuvieron y nos miraron. Uno era un compañero más joven de mi equipo. De cara me ardía. Pero mi mente estaba extrañamente fría. De repente, recordé algo de hacía 8 años. 2 meses antes de la boda, él y su madre vinieron a casa de mis padres a pedir dinero. Dijeron que su hijo se había metido en un lío por avalar a un amigo y tenía una deuda de 30.000 euros que había que saldar antes de la boda.
Mi madre sacó hasta el dinero de la fianza de su puesto del mercado para pagar esa deuda. Yo no pude decir ni una palabra. Fue un matrimonio que empezó pagando sus deudas. Por eso, durante todos esos largos años, nunca pude levantar la cabeza ante mi familia política. Pero desde ayer, algo había cambiado. Nos promonio que empezó, desde que mi madre murió, terminó el novenario, y la escritura de esa casa pasó a mi nombre. Ya no tenía ninguna razón para agachar la cabeza. Suegra, guarde esos papeles en el bolso. ¿Qué? Este es mi lugar de trabajo. Mi suegra me agarró bruscamente del brazo. Sentí sus uñas clavándose en la manga de mi camisa. Elena, entra en razón. La boda de tu cuñada está a la vuelta de la esquina. Toda la familia te lo está pidiendo. Y tú... Suelte mi brazo. Mi voz salió calmada. Mi suegra se sobresaltó. Le cogí la mano con una de las mías. Y la aparté lentamente. Si vuelve a ponerme una mano encima, llamaré a la policía. ¿Tú te atreves? Caminé hacia el mostrador de seguridad y le dije educadamente al guardia. Esta persona ajena a la empresa está alterando el orden. Por favor, acompáñela a la salida de forma respetuosa. Mientras el guardia se acercaba a mi suegra, me metí en el ascensor sin mirar atrás. Entre las puertas que se cerraban, vi cómo se la llevaban mientras ella seguía con la boca abierta, sin poder creerlo. Dentro del ascensor, me froté el brazo que me había agarrado. Las marcas de sus uñas se veían rojas incluso a través de la camisa. Al volver a mi sitio, tenía una notificación de WhatsApp. Era mi cuñada. Había adjuntado un archivo de Excel. Al abrirlo, vi un presupuesto detallado para empapelar, cambiar el suelo y hacer reformas. Debajo, una lista de muebles necesarios por categorías. Cama, tocador, mesa de comedor, sofá. En la columna de observaciones, incluso había puesto los precios. Al final, un mensaje corto. Cuñadita, creo que esto te va a tocar pagarlo a ti. Dame una respuesta la semana que viene, ¿vale? No respondí. En su lugar, hice capturas de pantalla de todo. Y lo guardé en una carpeta que había creado específicamente para esto. Nombré los archivos de captura con la fecha. De forma clara. Tardarían un tiempo en darse cuenta de que no responder era mi respuesta. Al llegar a casa después del trabajo, él estaba sentado en el sofá. No miraba la tele, solo tenía la vista perdida. Cariño, ya estoy en casa. Hoy tu madre ha venido a la oficina. Ah, ya sabes por qué ha venido, ¿no? Él jugueteaba con el mando a distancia, evitando mi mirada. Es que mi madre está un poco desesperada. La boda de mi hermana está al caer y... ¿Sabes que llevamos 3 meses de retraso en el pago de la hipoteca? La mano que jugueteaba con el mando se detuvo. ¿Y eso a qué viene? Este mes son 800 euros, y 3 meses son más del doble. La domiciliación no se ha hecho. Saldo insuficiente en la cuenta. La paga extra de la empresa se ha retrasado un poco. Entonces, ¿dónde está tu sueldo de la empresa? Él se quedó callado un momento. De repente, alzó la voz. Oye, ¿a qué estás jugando? En cuanto ha salido lo del piso de mi hermana, te pones a rebuscar en las cuentas. ¿Tienes celos de tu hermana? ¿Celos? Esa palabra quedó flotando en el aire del salón. Le miré fijamente a la cara. Parecía saber lo que acababa de decir. Desvió la mirada. En otro momento, me habría enfadado. Pero en ese instante, no sentí rabia. En su lugar, una línea clara se dibujó en mi mente. Esta persona está ocultando algo. La gente que tiene algo que esconder es la que de repente grita más fuerte. Era una costumbre que había tenido toda su vida. Lo siento. Creo que he estado un poco sensible. Di un paso atrás, fingiendo. Para que se tranquilizara. Estarás cansada. Vamos a descansar. Él suspiró profundamente y entró en el dormitorio. Pasada la medianoche, escuché sus ronquidos desde el dormitorio. Yo, que había estado sentada en silencio en el salón, me levanté y entré de puntillas en el despacho. El escritorio estaba tan desordenado como siempre. Papeles de la empresa, recibos, publicidad. Entre todo ello, volví a ver el sobre de la financiera que había visto hacía unos días. Abrí el cajón
El primer compartimento era para material de oficina, el segundo para recibos de facturas, y el tercero estaba cerrado con llave. Pensé por un momento dónde podría estar la llave. Y entonces levanté el pequeño recipiente magnético para clips que había debajo del escritorio. Allí estaba. Siempre había estado en el mismo sitio. Abrí el cajón. Dentro había un fajo de correspondencia, extractos de tarjetas, folletos de créditos, y entre ellos, un sobre blanco. En el exterior del sobre, un sello decía, Burofax. Abrí el sobre. Era una reclamación de una financiera por impago del principal e intereses de un préstamo de 180.000 euros. También incluía una advertencia de que si no se regularizaba la situación en el plazo establecido, procederían con el embargo de bienes y acciones legales. La fecha de envío era de hacía 3 semanas, mucho antes del novenario de mi madre. Querían usar ese piso para cubrir esta deuda, incluso antes de que el olor a incienso se hubiera disipado. Me quedé de pie un buen rato con la reclamación en la mano. Pensé que me temblarían las manos, pero no lo hicieron. En su lugar, mi mente empezó a ordenar, paso a paso, lo que tenía que hacer. No era momento de llorar, no era momento de derrumbarse. Si me derrumbaba, este piso desaparecería. Volví a meter la reclamación en el sobre y la dejé exactamente donde estaba. Cerré el cajón con llave y volví a colocar la llave en el recipiente magnético. Al salir del despacho, vi a mi madre en la foto del salón. Me paré un momento frente a ella. Mamá, a partir de ahora, tengo que ser yo la que reúna las pruebas, sin enfadarme, sin llorar, una por una. Tengo que reunirlas. La foto de mi madre me miraba fijamente. Su mirada parecía decir, eso es, hazlo. Apagué la luz del salón y con el móvil empecé a escribir en el bloc de notas, línea por línea. ¿Qué reunir? ¿Qué investigar? ¿Con quién reunirme? Esa noche, por primera vez, escribí la primera página de la lista para proteger este piso. Al día siguiente, a la hora de comer, en lugar de pedir media jornada libre, me tomé solo 1 hora más para comer y me dirigí al piso de mi madre. Estaba a media hora en coche desde la oficina. En el ascensor, saqué de la cartera la nota donde había apuntado la nueva contraseña. La puse con la fecha de cumpleaños de mi madre, 12 de abril. Delante de la puerta, levanté la tapa de la cerradura digital y abrí el menú de administrador. Introduje el código antiguo y luego el nuevo 2 veces. Un pitido y una luz roja parpadearon una vez. Tenía que haber hecho esto antes. Tenía que haberlo hecho en cuanto aparecieron el día que terminó el novenario. Aunque pensé eso, también supe que gracias a ese día de retraso, ahora vería el cuadro completo. Entré. El olor de mi madre todavía estaba allí. Ese olor a hierba fresca. Me quité los zapatos y entré lentamente en el salón. Eché un vistazo a los lugares que mi cuñada había señalado mientras decía que había que empapelar, que había que cambiar el suelo, el balcón, la cocina, el baño, la habitación pequeña. Los lugares que mi madre había tocado con sus manos seguían allí. En el sinfonier del dormitorio, la marca de la patada de mi cuñada aún era visible en un lateral. Pasé la mano por esa marca. El rasguño no era profundo. Al volver al salón, vi algo asomar debajo de la mesita auxiliar junto al sofá. Era un viejo maletín de cuero marrón. Me detuve en seco. Ya había visto ese maletín antes. Era el que él usaba desde antes de casarnos, el que llevaba cuando iba a ver a clientes. El maletín con una asa rota y reparada con cinta adhesiva. Una semana antes del novenario, él había pasado por allí, diciendo que iba a llevar a su madre a visitar a la mía. Yo estaba en el trabajo. Me dijo que su madre iba a ver cómo estaba la mía. ¿Ver cómo estaba? ¿Qué va? Ya estaban codiciando este piso antes del novenario. Me agaché y saqué el maletín. Me temblaban ligeramente las manos. Abrí la cremallera lentamente. Dentro, había un fajo de documentos cuidadosamente ordenados. Lo primero que vi fue un poder notarial. En el campo del poderdante estaba mi nombre, y en el del apoderado, el de mi cuñada. Solo faltaba el espacio para la firma. Debajo, una solicitud de inscripción de cambio de titularidad de un bien inmueble.
La vendedora era yo. La compradora, mi cuñada. El precio de venta estaba muy por debajo del valor de mercado. Parecía que querían transferir la propiedad simulando una venta. Y la página siguiente, un documento de acuerdo previo para un préstamo con garantía hipotecaria de otro banco. El bien hipotecado era el piso de mi madre. La solicitante del préstamo era mi cuñada. El importe solicitado estaba claramente escrito: 240.000 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un buen rato. Era más o menos el valor de mercado del piso. Era el límite máximo que se podía obtener. El plan era ponerlo a nombre de mi cuñada y luego usarla a ella como titular para sacar ese dinero. Solo entonces vi el orden de los acontecimientos. Transferir la propiedad a Lucía. Obtener un préstamo con garantía hipotecaria a nombre de Lucía por el importe máximo. Usar ese dinero para pagar la deuda de él. El plan era cubrir la deuda de juego. Y con el resto, preparar la boda de Lucía. Y tener dinero para contentar a la familia política. El piso para la boda de mi cuñada era solo una excusa necesaria para que su madre pudiera presionar a la nuera sin miramientos. En la parte inferior de los documentos, había otro fajo de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. Era una conversación entre mi cuñada y otra persona. El nombre del contacto estaba guardado como futura suegra. Con manos temblorosas, pasé las páginas una a una. Contacto. Lucía. ¿Ya habéis decidido dónde vais a vivir? Mi suegra me preguntó por el piso. Lucía. Suegra. No se preocupe. Mis padres me han ayudado con uno pequeño, de unos 60 metros cuadrados. Contacto. Vaya. ¿Tus padres te han comprado un piso? ¿También estáis de dinero, Lucía? No nos sobra. Pero mis padres dijeron que me ayudarían con lo que han ahorrado toda su vida. Leí la conversación 2 veces. Por Dios. El piso que mi madre había comprado con el sudor de su frente, trabajando toda su vida en un puesto del mercado, mi cuñada lo había hecho pasar por un piso que sus propios padres le habían regalado a su futura familia política. Por eso la familia política, incluida su madre, la habían presionado con tanta urgencia. Si no transferían el piso a nombre de Lucía antes de la boda, su mentira quedaría al descubierto y el compromiso se rompería. Mi suegra, él y mi cuñada, los 3 lo sabían y lo habían planeado juntos. Nadie era ajeno a esto. Extendí todos los documentos en el suelo del salón y me senté en medio durante un buen rato. Extrañamente, no sentía rabia. En lugar de rabia, sentí otra cosa. Me acordé de mi madre. Durante su último mes, en la cama del hospital, no paraba de decir que lo sentía. Cada vez que la morfina le nublaba la mente, me cogía la mano y me lo decía. Elena, lo siento mucho. Mamá no pudo ahorrar más. No pude ahorrar más para que mi hija pudiera vivir con la cabeza alta con su familia política. Cada vez, yo le cogía la mano y le decía: Mamá, no digas eso. Sé todo lo que has ahorrado, con las piernas hinchadas de estar en el puesto toda tu vida. Pero incluso al oír eso, mi madre volvía a llorar. Apenas le salían lágrimas, pero era como si las exprimiera de sus ojos. Hasta el final, solo dijo que lo sentía. Recordando esa mano, miré lentamente los papeles esparcidos por el suelo. Esa familia política tan respetable. Los 3 habían estado tramando cómo arrebatarle el fruto de toda una vida que mi madre había exprimido de sus ojos secos. No hice ningún ruido, pero una lágrima cayó. Una gota cayó sobre un documento y emborronó una palabra. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. Hoy era el último día para llorar. Saqué el móvil y empecé a fotografiar los documentos, uno por uno, bien extendidos y con precisión. El poder notarial, la solicitud de cambio de titularidad, el acuerdo previo del préstamo hipotecario, las capturas de WhatsApp, sin dejar ni uno, con cuidado de que las letras no salieran borrosas, de que no hubiera reflejos de luz ni sombras de mis dedos. Hice una copia de seguridad de las fotos en 2 nubes diferentes. También me las envié a mí misma como archivo adjunto por correo, por si una se bloqueaba, poder sacarlas de otra. Luego,
Saqué todos los originales del maletín y lo rellené con otro fajo de papeles que había preparado. Eran papeles que había cogido de la sala de impresión de la empresa, listos para ser destruidos, con un grosor similar. Visto desde fuera, el peso y la forma eran parecidos a cuando se lo llevó. Cerré la cremallera del maletín y lo volví a meter debajo de la mesita, exactamente donde estaba, con cuidado de no moverlo. Planeaba trasladar los originales a mi caja fuerte personal, que guardaba junto a mi taquilla en la oficina. De camino de vuelta a la empresa, llamé a un despacho de abogados desde el coche. Me lo había recomendado un amigo. Quisiera concertar una cita para esta semana. El caso es un poco complejo, pero creo que habría que considerar suplantación de identidad, estafa inmobiliaria con bienes familiares y, según el caso, divorcio y reparto de bienes. ¿Puede enviarnos un resumen del contenido por adelantado? Sí, esta tarde lo preparo y se lo envío por correo. Le doy cita para el miércoles a las 3. Traiga los documentos originales ese día. Sí. Gracias. También llamé al gestor del banco. Le pedí que formalizara el proceso de denuncia por suplantación de identidad y que bloqueara las cuentas adicionales que debían ser restringidas. Cuando colgué todas las llamadas, el semáforo estaba en rojo. Vi que apretaba el volante con fuerza, no por nervios, sino por firmeza. Por la noche, al llegar a casa, preparé la cena como de costumbre. Él estaba viendo el fútbol en la televisión. Le puse un plato de guiso de patatas delante y le hablé con normalidad. Hoy he salido pronto del trabajo. Ah, ¿todo bien? Sí, todo bien. Trabajando como siempre. Él probó una cucharada y me miró de reojo. Yo sonreí plácidamente. Esa noche, tumbada en la cama escuchando su respiración, abrí el móvil. El chat de grupo de la familia política. Un grupo en el que estaban mi suegra, él y mi cuñada. Normalmente, yo solo entraba a leer. Casi nunca hablaba. Mi dedo se detuvo un momento. Luego, escribí una frase corta. Nos vemos este viernes a las 7 de la tarde en casa de mi madre. Vengan para que podamos resolver el asunto de la escritura. Le di a enviar. Los tres leyeron el mensaje casi al instante. Nadie respondió. Me imaginé lo que significaba ese silencio. Apagué la pantalla del móvil y me quedé mirando el techo un buen rato. Faltaban 3 días para el viernes. Durante ese tiempo, tenía que ver al abogado, arreglar lo del banco y también preparar el envío de un sobre anónimo. Tenía mucho que hacer. Era hora de dejar de ser la nuera que vivía escondida detrás de su marido y convertirme en la persona que había visto todo el plan desde el principio. Mi madre se fue sin saberlo, pero yo sí lo sabía. Este piso no se iba a perder por nada del mundo. El miércoles a las 3 de la tarde pedí media jornada libre y llegué al despacho del abogado. La oficina, en el 5.º piso de un pequeño edificio, estaba en silencio. Sobre la mesa estaban impresos y ordenados los correos que había enviado. Saqué 2 carpetas de mi bolso. Eran los documentos originales, los que había cogido de casa de mi madre. Y en mi móvil, abrí la carpeta de la nube y transferí las copias al portátil del abogado. El abogado las fue pasando lentamente, una por una. De repente, detuvo el dedo en una página. Señora, mire esto. Era el informe de consulta de crédito del banco. El abogado había señalado 2 líneas más con un rotulador fluorescente, a nombre de la señora Elena Vidal. Desde el otoño pasado, consta un préstamo personal de 40.000 euros, y la primavera pasada se retiraron 20.000 euros más como una ampliación del préstamo hipotecario del matrimonio. En total, son 60.000 euros. En ese momento, sentí que me faltaba el aire. Además de los 240.000 euros del piso de mi madre, ya había utilizado mi crédito para sacar otros 60.000 euros por separado. Yo no sabía nada de esto. Es una suplantación de identidad. Con esto, hay motivos más que suficientes para una querella criminal. Falsedad documental, estafa, uso indebido. La lista es larga. El abogado se ajustó las gafas y dijo: es mejor dejarlo todo zanjado hoy. Primero, solicitar el embargo preventivo del sueldo y el plan de pensiones del señor Javier García. Segundo, presentar la demanda de divorcio. Tercero,
La reclamación de la liquidación de gananciales. La suplantación de identidad la prepararemos como una querella criminal aparte, para usarla como carta de negociación. ¿Cuánto tardarán la resolución judicial y la notificación? Si va rápido, 2 semanas. Normalmente, de 3 a 4. El embargo preventivo será lo primero que se tramite. Firmé o poder notariado con letra clara, y firme. Una cosa más. El piso de mi madre está ahora a mi nombre. ¿Pero está seguro? Hoy mismo solicitaremos también una prohibición de disponer. En un mes, nadie podrá tocarlo. Al salir del despacho, no sentí que me flaquearan las piernas, sino todo lo contrario. Sentí que se fortalecían. Era como si todo lo que había arrastrado se ordenara en una sola línea. Esa misma tarde quedé en una cafetería con el propietario del piso de alquiler donde vivíamos. Ya lo había concertado. Por motivos personales, no podremos cumplir el contrato hasta el final. La penalización la abonaremos según lo estipulado en el contrato. El propietario se sorprendió un poco, pero como fui clara, no alargó la conversación. La fianza, una vez liquidada, ¿a qué cuenta la ingreso? A mi cuenta personal, por favor. Le ruego que no la ingrese en la cuenta conjunta del matrimonio. ¿Podría darme un documento por escrito? Claro. Saqué el acuerdo de liquidación que había preparado y firmamos ambos una copia. En el apartado de la cuenta para la devolución de la fianza, constaba mi nombre y mi número de cuenta personal. El propietario se quedó con una copia, y yo me guardé la otra, y volví a la oficina. Al día siguiente quedé a comer con una amiga. Era una antigua compañera que había trabajado en el mismo hospital que mi cuñada. Nos habíamos conocido por casualidad en una cena de empresa hacía años, y a veces me había contado cosas de Lucía. No diré que me lo has contado tú, pero necesito un favor. ¿Qué pasa? ¿Podrías conseguirme una copia del título de Lucía? Con una foto del organigrama del hospital o de algún tablón de anuncios sería suficiente. Mi amiga se quedó callada un momento, y tras un buen rato dijo: Si me lo pides así, es que ha pasado algo gordo. Lo siento. Por favor. Solo una vez. Esa tarde, recibí una foto del título de auxiliar de enfermería de mi cuñada. También recibí una foto del organigrama del hospital. Junto al nombre de mi cuñada, ponía claramente auxiliar. Metí esas copias, junto con la nota simple del piso de mi madre y la copia de la reclamación de deuda de él, en un sobre grueso. En el exterior del sobre, escribí con letra clara la dirección de la casa familiar del médico con el que se iba a casar mi cuñada. Dejé en blanco el espacio del remitente. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, me detuve en una oficina de correos a una manzana de mi barrio y envié el sobre por correo certificado. El resguardo del envío se quedó en mi bolso. Me dirigí a la empresa sin mirar atrás. Esa tarde, al llegar a casa, él estaba tumbado en el sofá. Se había quitado los calcetines y tarareaba una canción. Cariño, ¿me preparas otro poco de guiso? Claro, hoy pareces de buen humor. Es que las cosas empiezan a arreglarse. La semana que viene se liquida la deuda, y, en cuanto acabe la boda de mi hermana, podremos respirar tranquilos. Fui a la cocina y puse una olla con agua. Mientras el agua empezaba a hervir, seguía escuchando su tarareo a mis espaldas. No me di la vuelta. Mientras cortaba las verduras, vi su reflejo en el cuchillo. Movía una pierna mientras miraba algo en el móvil. En ese momento, entendí perfectamente la expresión cantar victoria antes de tiempo. Preparé el guiso y puse la mesa como siempre. Él probó una cucharada y añadió: Mi mujer hace el mejor guiso del mundo. Yo sonreí plácidamente. Come mucho. Esa noche, sobre las 11, después de asegurarme de que dormía profundamente, saqué en silencio las 3 maletas que había preparado y escondido detrás del armario de la habitación pequeña. Llevaba una semana preparándolas poco a poco. Ropa. Libretas bancarias. Documentos importantes. La foto de mi madre. Algunos libros de antes de casarme. Solo lo imprescindible. Bajé las maletas una a una fuera de la puerta, las metí en el ascensor y las llevé al garaje subterráneo. No me temblaban los pasos. Hice 3 viajes hasta que todo estuvo en el coche, y luego subí por última vez al salón.
Sobre la mesa del salón, dejé una copia de la demanda de divorcio que había metido en un sobre. A su lado, una nota escrita a mano. Ya no voy a pagar más por ti. Nos vemos el viernes a las 7 en casa de mi madre. En esa breve frase estaban contenidas todas las palabras de esos largos años. En el zapatero de la entrada, eché un último vistazo a los zapatos que le regalaron para la boda. Esos zapatos tan bien cuidados. Los miré una vez y cerré la puerta del zapatero. El pitido de la cerradura al cerrarse fue el último sonido que escuché en esa casa. De camino al piso de mi madre, mientras esperaba en un semáforo, recibí una llamada de un número desconocido. Antes de contestar, activé la aplicación de grabación de llamadas. Hola, ¿es usted la señora Elena Vidal? ¿Quién es? Digamos que soy un amigo de Javier García. Le debo algo de dinero. Era un hombre con una voz grave y que hablaba lentamente. No sabía de dónde había salido el dinero, pero en una sola frase sentí que no era alguien que viniera a cobrar amablemente. Siendo su esposa, preferiría arreglarlo sin hacer mucho ruido. ¿Qué le parece? ¿Yo? El dinero en un matrimonio es de los dos. Antes de la semana que viene, aunque sea una parte. Le voy a decir una cosa. Mientras el semáforo se ponía en verde, abrí la boca lentamente. He presentado una demanda de Yuderamín. Estoy preparando una querella criminal por suplantación de identidad contra Javier García. Sus bienes gananciales están en proceso de embargo, y yo ya he terminado de proteger mis bienes privativos. El interlocutor guardó silencio un momento. Así que, aunque me contacte, no hay nada que pueda darle. Cóbrele a él directamente. Vaya con esta mujer. Si vuelve a llamar, entregaré esta grabación directamente a la policía. Que tenga buenas noches. Colgué. El semáforo volvió a cambiar y giré hacia la casa de mi madre. Por el retrovisor, vi el camino que dejaba atrás. Y, extrañamente, me sentí ligera. Era como si una carga que había llevado sobre la espalda durante todos esos años se hubiera desprendido con una sola llamada. Más allá del coche, las luces de las farolas se extendían en una línea. Ya solo quedaba un día para el viernes. Unas 2 semanas después, un martes por la mañana. Estaba tendiendo la ropa en el balcón del piso de mi madre. Hacía un día soleado, y el olor a ropa limpia entraba hasta el salón. La pantalla del móvil no paraba de parpadear, pero lo dejé en silencio. El día anterior me había llamado el abogado. La resolución de embargo del juzgado fue notificada ayer. Hoy llegará la notificación a la empresa de Javier García. Se le bloqueará la cuenta de la nómina y el plan de pensiones. Entendido. ¿Esa tarde? El abogado volvió a llamar. Me han dicho que Javier García ha sido llamado a Recursos Humanos esta mañana. Parece que junto con la notificación de embargo, también ha llegado a la debido al constante acoso de los cobradores de deudas en la oficina y al escándalo policial. La empresa le presionó para firmar un despido pactado para no manchar la imagen corporativa. Ya veo. Una cosa más. Sería conveniente que registrara una restricción de acceso en la seguridad de su empresa para evitar que Javier García intente ir a buscarla. Sí. Lo haré hoy mismo. Colgué y eché un vistazo al móvil. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas. Desde la madrugada hasta el mediodía. Solo de él había decenas de llamadas. Entre ellas, también se mezclaban los números de mi suegra y mi cuñada. También había un montón de mensajes. Al principio eran, coge el teléfono, luego se hicieron más largos y cambiaron a, ha sido culpa mía. Veámonos una vez. El más reciente contenía insultos. Apagué la pantalla y terminé de poner las pinzas a la ropa. Por la tarde, como de costumbre, fui a la oficina y terminé un informe que tenía pendiente. Mi compañera de al lado me propuso comer un bocadillo juntas, así que comimos en un bar cercano a la empresa. A esa misma hora, él estaría sentado frente al equipo de recursos humanos en una sala de reuniones de su empresa. Mientras daba un bocado al bocadillo, me imaginé por un momento qué cara tendría. Era el miércoles de esa misma semana. Habían pasado varios días desde que el sobreanónimo llegó a la casa familiar del médico, con el que se iba a casar mi cuñada. Lo que ocurrió en esa familia me lo contó el abogado mucho después. La futura suegra, al recibir el sobre, resultó ser una persona muy desconfiada. Primero,
Comprobó la copia de la nota simple que se adjuntaba. Luego, verificó el título de mi cuñada a través del Departamento de Recursos Humanos del hospital, y el historial de deudas de él lo contrastó a través de su propio abogado. El miércoles por la tarde, una vez que todo estuvo confirmado, la futura suegra fue personalmente al hospital donde trabajaba mi cuñada. Sin aspavientos ni gritos, la citó en un rincón de la cafetería del primer piso y, sentada, le dijo solo dos cosas. Lucía, esta boda no va a poder ser. Ni tú ni tu familia encajáis con la nuestra. A partir de hoy, no contactes ni con mi hijo ni conmigo. Si vuelves a contactarnos una sola vez, lo arreglaremos a través de abogados. Y dicho esto, se levantó y salió de la cafetería. Me contaron que mi cuñada se quedó sentada allí un buen rato, hasta el punto de que un empleado de la cafetería se acercó a preguntarle si estaba bien. Con la bata puesta y el móvil en la mano, llamó temblando a mi suegra. Esa misma tarde, mi suegra y mi cuñada corrieron al piso de alquiler donde vivíamos. Al llegar a la puerta e intentar abrirla, no oyeron ningún ruido dentro. Mi suegra marcó el código que le había dado al principio del matrimonio. Pero aunque la puerta se abriera, dentro no había señales de vida. Ya era una casa vacía de la que me había llevado todo. Después de llamar a la puerta un buen rato, un vecino se asomó, y las dos bajaron a la conserjería. Somos de la casa 15, del matrimonio de Javier García y Elena Vidal. No hay nadie dentro. El conserje miró el ordenador y respondió secamente. Los de esa casa se mudaron la semana pasada. La fianza ya está liquidada. Mi suegra se quedó mirando al conserje con la mente en blanco. ¿Que se mudaron? ¿A dónde? Eso no se lo podemos decir. Si son su familia, pregúntenselo a ellos directamente. De vuelta al pasillo, las dos se detuvieron un momento frente al buzón. Dentro del buzón había un aviso. Era una notificación del juzgado sobre la demanda de divorcio. Mi cuñada le arrebató el aviso, lo leyó, y con las piernas temblorosas, se desplomó en el suelo del pasillo. Mi suegra se quedó de pie a su lado, tapándose la boca con las dos manos, y permaneció así durante un buen rato. Una antigua vecina que vivía en el mismo bloque vio la escena por casualidad. Esa tarde me envió un mensaje. Elena, las dos han estado sentadas un buen rato delante de tu casa. ¿Estás bien? Miré el mensaje durante un largo rato. Y le envié una respuesta. Sí, estoy bien. Gracias por preocuparte. Dejé el móvil y miré hacia la foto del salón. Mamá, lo estás viendo todo desde ahí, ¿verdad? La foto de mi madre me miraba fijamente desde su sitio. Y llegó el viernes. Sobre las 6:30 de la tarde, encendí la luz del salón de mi madre y comprobé la pantalla del videoportero, para ver si la cámara del rellano enfocaba bien. Sobre la mesa del comedor, en un sobre, estaban las copias de los documentos que había impreso, la solicitud de préstamo con suplantación de identidad, la reclamación de deuda de él, las capturas de WhatsApp de mi cuñada, las partes clave. Sobre las 7:05, las tres personas aparecieron en la pantalla del videoportero. Mi suegra estaba delante, mirando fijamente el teclado de la cerradura. A su lado, mi cuñada, con la cara sin una gota de maquillaje, a diferencia de hacía unos días. Ambas llevaban ropa de calle, pero su aspecto estaba extrañamente desaliñado. Él estaba un paso por detrás, con los hombros completamente encorvados, y jugueteando con el pelo con una mano. Sonó el teclado de la cerradura. Bip, bip, bip. La luz roja parpadeante se veía incluso en la pantalla. Mi suegra volvió a marcar. Otra vez luz roja. Volvió a marcar. Otra vez luz roja. Elena. Su voz resonó en el rellano. Era su vozarrón de siempre, pero sonaba algo quebrada. Elena. Abre la puerta. A su lado, intervino mi cuñada. Cuñadita, aunque solo sea un momento, hablemos, ¿vale? Él no dijo ni una palabra. Solo estaba detrás, mirando las espaldas de su hermana y su madre. Yo, sentada en una silla del salón, miraba la pantalla del videoportero. Las caras de las tres personas llenaban la pantalla. Dos caras desesperadas, y detrás, una cara escondida. Esa era la imagen con la que yo había vivido a sus espaldas. Mi suegra gritaba delante.
Mi cuñada la apoyaba al lado, y él se escondía detrás, dejándose llevar. Así habían funcionado las cosas. Hoy, esa imagen estaba atrapada en la pantalla de un videoportero. Fui a la mesa del comedor, cogí el sobre que había preparado, y caminé lentamente hacia la puerta. Agarré el pomo y la abrí un poco, muy poco, no lo suficiente para que entrara una persona, solo para que pudiera pasar una mano. Elena. Mi suegra intentó meter la mano por el hueco. Yo di un paso atrás y puse el sobre que tenía en la mano boca abajo. Los documentos que había dentro cayeron al suelo del rellano. La solicitud de préstamo con suplantación de identidad de él, el acuerdo de préstamo hipotecario por 240.000 euros, la copia de la reclamación de deuda de la financiera y las capturas de WhatsApp de mi cuñada. Mientras los papeles se esparcían por el suelo, lancé una frase por el hueco. Este es el problema de la escritura, suegra. Léanlo y resuélvanlo antes de irse. Y volví a cerrar la puerta. El sonido de la cerradura al bloquearse cayó sobre las caras de las 3 personas al otro lado de la pantalla. ¿Habría pasado un minuto desde que se cerró la puerta? En el rellano se oyeron ruidos. El sonido de papeles crujiendo, alguien pataleando, y la voz quebrada de mi suegra. ¿Qué es todo esto? Miré la pantalla del videoportero. Él, casi de rodillas en el suelo del rellano, recogía apresuradamente los papeles esparcidos. Le temblaban las manos. Se veía incluso en la pantalla. Recogía uno, y se le caía otro. Volvía a recogerlo y se le volvía a caer. A su lado, mi suegra le había arrebatado un papel, y lo estaba leyendo. Fui al salón, coloqué el móvil en un soporte, y pulsé el botón de grabación. Y volví a la entrada para abrir la cerradura una vez más. Esta vez abrí la puerta un poco más. No lo suficiente para que entrara una persona, pero sí para que se me viera en el rellano. Cariño. Él levantó la cabeza, con un papel en la mano. Hoy no entres. Manda solo a tu madre y a tu hermana. No es que tenga celos de tu hermana, así que comprueba los hechos antes de irte. La mano de él se detuvo un momento. Mi suegra, a su lado, nos miraba alternativamente sin entender nada. Elena, ¿de qué estás hablando? Suegra. Giré mi mirada hacia ella. Mi voz no era la temblorosa de siempre, sino una que pronunciaba cada sílaba con claridad y firmeza. Lea ese papel que está en el suelo. Es un documento preparado para transferir el piso de mi madre a nombre de mi cuñada, hipotecarlo por el máximo y sacar una gran suma de dinero. Miren el campo del solicitante quién figura. Y en el espacio para la firma, de quién es el sello. Mi suegra, temblando, volvió a mirar el papel que tenía en la mano. Lucía, ¿esto está a tu nombre? Mi cuñada, que estaba a su lado, dio un respingo y retrocedió un paso. Mamá, eso era solo una formalidad. ¿Una formalidad? Di un paso más hacia adelante y dije, no era una transferencia formal. En el momento en que la propiedad pasara a nombre de Lucía, ese piso sería suyo, y el dinero sacado con la nueva hipoteca sobre ese piso iría íntegramente a pagar la deuda de él. Aunque usted, suegra, no supiera a cuánto ascendía su deuda. Mi suegra giró lentamente la cabeza hacia él. Javier, ¿a cuánto asciende tu deuda? ¿Qué deuda tienes? Él, con los papeles en la mano, se quedó callado. Mi suegra se acercó 2 pasos. ¿Cuánto? ¿No me lo dices? De la boca de él salió una voz apenas audible. 180.000. Un silencio sepulcral se apoderó del rellano. Por Dios. Es por el juego, ¿verdad? ¿Has vuelto a jugar? Mamá. Cálmate un poco. Cálmate. Has arruinado a toda nuestra familia. ¿Has intentado ponerle la mano encima hasta la herencia de la familia de tu mujer? En nuestra familia se hace algo así. Mi suegra lo agarró de la pechera con ambas manos, la misma mano que toda la vida había defendido a su hijo. Ahora retorcía y sacudía la camisa de su hijo. Mi cuñada, a su lado, rompió a llorar de repente. Y de pronto, le dio un golpe en la espalda a él con una mano. Hermano, por tu culpa me han roto el compromiso. Por tu deuda recibieron ese sobre. Por ese sobre investigaron hasta mi vida y me han arruinado la boda. Lucía,
Lo siento. De verdad que lo siento. ¿Crees que con un lo siento se arregla? ¿Alguna vez nos contaste de esa deuda? Mamá, ¿tú lo sabías? No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo yo? Entonces, ¿por qué presionaste tanto a mi cuñada? ¿Solo por lo que te dijo mi hermano? En medio del rellano, las tres personas que hasta hacía unos días eran un solo bando, ahora se agarraban, se sacudían y se golpeaban. Los papeles eran pisoteados bajo sus pies. Observé la escena en silencio, comprobando que la cámara del salón seguía grabando. La pantalla del videoportero también captaba la misma imagen. De repente, mi suegra se giró bruscamente hacia mí y empezó a dar patadas a la puerta que yo había dejado entrecerrada. Elena, sal. Tú también eres la nuera de esta familia. ¿Cómo puedes llegar a esto? Boom, boom, boom. Vi cómo un vecino de al lado abría la puerta y se asomaba. Solo entonces cerré la puerta lentamente una vez más y cogí el móvil. Marqué el 091. Sí, quiero poner una denuncia. 3 miembros de mi familia están causando alboroto en la puerta de mi casa. Mi suegra está dando patadas a la puerta. Estoy en proceso de divorcio, y ya les he comunicado claramente que no pueden entrar. Mientras denunciaba, oí otra patada en la puerta. Vi en la cámara cómo el vecino salía al rellano y les decía algo. Por favor, hagan silencio. ¿Saben qué hora es? Mi suegra iba a responderle al vecino, pero mi cuñada la agarró del brazo. Mamá, basta ya. Unos 10 minutos después, llegó un coche de policía. En la pantalla del videoportero, vi a 2 agentes subiendo al rellano. Solo entonces abrí la puerta y salí. ¿Es usted la denunciante? Sí, soy yo. Un agente les pidió a las 3 personas que mostraran su identificación. Mi suegra intentó decir algo, pero el otro agente la interrumpió educadamente. Señora, primero la identificación. Este es el domicilio de la denunciante. Si entran, podría constituir un allanamiento de morada. Le entregué al agente una copia de los documentos que había obtenido del despacho de abogados. El justificante de la demanda de divorcio, la copia de la resolución de embargo y un escrito de una página en el que constaba mi negativa a que entraran. Estoy en proceso de divorcio. Estas 3 personas, aunque sean familia, no tienen derecho a entrar en mi domicilio, que es de mi propiedad exclusiva. La contraseña de la cerradura también ha sido cambiada. Un agente examinó los documentos, se giró hacia las 3 personas y dijo con firmeza: los 3 tienen que abandonar este lugar inmediatamente. Si permanecen aquí, serán detenidos por allanamiento de morada en flagrante delito. Solo entonces él se acercó a mí, intentando suplicar. Elena, solo una vez. De verdad, solo una vez. Señor Javier García. El agente le agarró ligeramente del hombro. Esto es el lugar de los hechos. Sus argumentos, expóngalos en otro lugar. Él me miró una vez. Yo no le devolví la mirada. Miré los papeles esparcidos por el suelo del rellano. Más allá de su hombro, recordé su mirada esquiva el día que vio la nota simple en el salón. Y su boca, que me culpaba escondiéndose detrás de su madre y usando a su hermana como excusa. Ese fue el final. Ninguna de sus palabras me alcanzó. El agente comprobó los datos de las 3 personas y me informó de que se podía levantar un atestado por las patadas de mi suegra. Le respondí que por hoy solo solicitaba que se fueran, y que el asunto de mi suegra lo arreglaría más adelante a través de mi abogado. Las 3 personas caminaron hacia el ascensor como si las arrastraran. Mi cuñada fue la primera, luego mi suegra y, por último, él. Mi suegra se giró una vez. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar y simplemente se dio la vuelta. Las puertas del ascensor se cerraron. Cuando el rellano volvió a estar en silencio, recogí los papeles esparcidos por el suelo uno a uno. Estaban llenos de pisadas y uno estaba roto. Los alisé con la palma de la mano, uno por uno, y los volví a meter en el sobre. Entré en casa, cerré la puerta y pulsé el botón de bloqueo adicional de la cerradura. Bip. La luz roja indicaba que estaba doblemente cerrada desde dentro. Fui al salón y apagué la grabación de la cámara. Comprobé la pantalla. El vídeo se había grabado perfectamente de principio a fin. Me acerqué a la foto del retrato. Mi madre me miraba desde su sitio. Una vela todavía estaba a medio consumir.
Me senté lentamente frente a ella. Persignándome, junté las manos y me quedé así, sentada, durante un buen rato. Solo entonces solté un largo suspiro que había estado conteniendo. Sentí cómo algo que había estado agarrado a mi pecho desde el día del novenario se liberaba. «Mamá, no lo perdí». La foto de mi madre pareció sonreír por primera vez. Apagué las luces del salón una por una y fui a la cocina a por un vaso de agua caliente. Era el primer agua caliente que bebía ese día. Bebí 2 sorbos lentamente y dejé el vaso sobre la mesa. Todos los sonidos que había oído en el rellano se volvieron lejanos, como si hubieran ocurrido en otro lugar. 2 meses después, estaba frente a la sala de mediación del juzgado de familia. Ese día lloviznaba. Mi abogado, a mi lado, cerró el paraguas y yo entré primero en la sala. Había 2 mediadores. Y sobre la mesa central, un fajo de documentos. Me senté y, al poco rato, la puerta se abrió y entró él. Al ver su cara, casi se me aflojaron las manos. No tenía ni una gota de color. Era una cara diferente a la que había visto en el rellano. El traje que usaba para ir a trabajar le quedaba holgado y tenía barba de varios días. Los puños de la chaqueta estaban llenos de bolitas. Me enteré por el abogado de que, tras un expediente disciplinario, la empresa le había ofrecido un despido pactado. Su finiquito estaba bloqueado por el embargo, por lo que no había visto ni un céntimo. También me enteré de que los cobradores de deudas habían empezado a centrar el acoso solo en él. Los bienes gananciales estaban bloqueados, y su familia le había dado la espalda en cuanto se supo la verdad de la deuda. Su abogado, a su lado, me saludó brevemente. Él ni siquiera saludó. Solo se sentó en la silla de enfrente y miró los papeles. Le temblaba ligeramente la mano. El mediador comenzó lentamente. Estamos aquí por una demanda de divorcio. Entiendo que ambas partes han acordado resolver de una sola vez la liquidación de gananciales, la pensión compensatoria y la parte de la querella criminal por suplantación de identidad. Sí, es correcto. El abogado de la otra parte puso un documento de una página sobre la mesa. Era un escrito de renuncia de derechos que él había preparado. Yo, Javier García, me comprometo a no reclamar ningún derecho sobre los bienes heredados de la familia de mi exmujer y a no oponer ninguna objeción al resultado de la liquidación de los bienes gananciales. La cláusula era larga. Mi abogado me la explicó punto por punto y yo la verifiqué palabra por palabra. Él también la leyó. Pero al llegar al final, en el espacio para firmar, su mano se detuvo. Solo una cosa. Su voz estaba quebrada. No presentará la querella por suplantación de identidad, ¿verdad? Me dijeron que retiraría una parte. Sí, respondí con voz clara por encima de la mesa. Si firma el escrito de renuncia de derechos y coopera hasta el final de la liquidación de los bienes gananciales, la querella por suplantación de identidad se resolverá con una retirada parcial, con la condición de que usted se haga cargo de los préstamos personales y la parte del préstamo hipotecario que están a mi nombre. Él asintió una vez. Más que asentir, pareció que su cabeza cayó y volvió a subir. El mediador revisó los documentos una vez más y confirmó el acuerdo de ambas partes. Cuando él sacó el bolígrafo para firmar, le temblaba tanto la mano que no pudo hacerlo a la primera. Al segundo intento, el sello quedó estampado. Con ese pequeño sonido, el último nudo de mi matrimonio se deshizo. Al salir de la sala de mediación, él intentó detenerme en el pasillo. Mi abogado se interpuso, y yo caminé directamente hacia el ascensor. Dentro del ascensor, cogí el móvil y vi una llamada perdida de un número desconocido. Resultó ser una amiga de mi suegra. Elena, aunque sea tu suegra, ¿no podrías verla una vez? Me dijo que si podrías ayudarle a pagar una parte de la deuda de su hijo. Escuché un momento y colgué educadamente. Lo siento. Mi divorcio ya está finalizado. Para ese asunto, contacten formalmente a través de mi abogado. Colgué y llamé a mi abogado para pedirle que añadiera ese número a la lista de bloqueo. Al día siguiente, por la tarde, volvió a sonar el interfono de la recepción de la empresa. Esta vez, el corazón no me dio un vuelco. Simplemente pensé, «Otra vez aquí, señora Vidal. Ha vuelto la señora que dice ser su suegra».
Sí, por favor, compruebe que su nombre está en la lista de personas con acceso restringido. Acompáñela educadamente a la salida. Y, si no coopera, soliciten ayuda externa. Entendido. Procedo. Me levanté y, de camino al baño, eché un vistazo al vestíbulo desde el piso de arriba. Mi suegra, entre dos guardias de seguridad, agarraba con fuerza su bolso con una mano. Su atuendo era menos cuidado que de costumbre. Parecía que ni siquiera se había peinado. Abrió la boca para decir algo, pero cuando el guardia le mostró educadamente la lista de acceso restringido, se calló. Señora, esta persona está registrada como persona con acceso restringido a la empresa. No puede entrar. Pero si he venido a ver a mi nuera, aunque sea familia, se necesita su consentimiento para entrar. La persona en cuestión no ha dado su consentimiento. Mi suegra me miró por detrás del guardia. Yo no le devolví la mirada y entré directamente en la oficina. Nunca más volvió a la empresa. Por la misma época, me enteré de que mi cuñada también había dejado su trabajo en el hospital. La noticia de la suplantación de identidad se había extendido por el sector médico a través de los contactos de su ex familia política, y también había llegado a recursos humanos la información de que había falseado su categoría profesional en el organigrama. Me dijeron que presentó su dimisión antes de que se le abriera un expediente disciplinario formal. Después de eso, mi cuñada acordó con mi suegra hacerse cargo de una parte de la deuda de su hermano. No fue una decisión tomada en una reunión familiar, sino que los cobradores de deudas ya habían localizado el trabajo de mi cuñada y la dirección de mi suegra, y no tuvieron más remedio que ceder. Me enteré de que mi cuñada empezó a trabajar como auxiliar administrativa en un pequeño centro de diagnóstico por las mañanas y en una tienda de conveniencia por las noches. Mi suegra y mi cuñada tuvieron que vender todo lo que tenían de valor y pedir préstamos usureros para pagar una parte, y se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras. Me dijeron que era un estudio de una sola habitación. Mi suegra, que se había pasado la vida presumiendo de su hijo, tuvo que empezar a organizar sus propias cosas por primera vez en esa pequeña habitación. Me contaron que los cobradores de deudas, al confirmar que los bienes gananciales estaban embargados y que la familia política le había dado la espalda, centraron todo el acoso en él. Así, él quedó aislado de su familia y tuvo que asumir su deuda solo. Hasta ahí llegó el fin de esa familia. El viernes por la noche de la semana en que finalizó la mediación, me senté a la mesa del comedor del salón de mi madre y abrí el móvil. El chat de grupo de la familia política seguía ahí. Mi suegra, él, mi cuñada. Las fotos de perfil de las 3 personas ocupaban un espacio. Fui a la galería y seleccioné un vídeo. Era el vídeo del rellano, de los 3 agarrándose de la pechera, dándose patadas y pisoteando los papeles. Duraba menos de 3 minutos. Pulsé el botón de subir. La vista previa del vídeo apareció en el chat. Encima, escribí una línea. Mírenlo bien, para que no olviden el precio que se paga por ponerle la mano encima a la herencia de otros. Pulsé enviar. Los 3 leyeron el mensaje casi al instante. Ninguno de los 3 respondió. No tendrían nada que decir. Luego, pulsé el menú una vez más. Salir del chat. Al pulsar confirmar, con un solo movimiento de dedo, todos esos años de carga familiar desaparecieron de la pantalla. Luego, abrí los contactos. El nombre de mi suegra, el de él, el de mi cuñada. Y al lado, los 2 cuñados, algunos parientes políticos, una larga lista. Eran los números que había ido guardando uno a uno desde que me casé. Fui pulsando uno a uno y eliminando. También los añadí a la lista de bloqueo, para que ni siquiera vibrara el móvil si volvían a llamar con el mismo número. Tardé unos 30 minutos en hacer que no quedara ni un solo nombre de la familia política en mis contactos. Al borrar el último, miré la pantalla del móvil un buen rato. Donde terminaba la lista, seguía el nombre de mi madre. El nombre que no había sido capaz de borrar. Pasé la yema del dedo suavemente por ese nombre. «Mamá, ya está todo arreglado». La foto de mi madre me miraba desde un rincón del salón. La lluvia había cesado y un rayo de sol del atardecer entraba largo y tendido por la ventana. Dejé el móvil sobre la mesa y fui a la cocina a prepararme una infusión caliente. Era la manzanilla que tanto le gustaba a mi madre. Sostuve la taza humeante con ambas manos y me senté a la mesa. Por primera vez, estaba sola en esa casa.
Pero esa soledad no era triste. Era ligera, tan ligera que sentía como si la silla flotara un poco. Este piso ya no tenía a dónde ir. Estaba firmemente anclado en su lugar. Y yo, por fin, me había convertido en una persona digna de él. Han pasado 3 meses. El piso de mi madre ha cambiado de aspecto. Las paredes amarillentas ahora son de un blanco roto luminoso. Y el suelo de madera oscura se ha convertido en un cálido tono de madera natural. El pequeño piso de 60 metros cuadrados, una vez que recibió luz, parecía el doble de grande. Elegí cada detalle personalmente. Toqué las paredes con la mano, pisé el suelo con los pies, y en el salón puse 2 luces más de un color cálido a propósito, porque mi madre fue una persona que vivió toda su vida bajo el sol en un puesto de mercado. Quería que en este piso, al menos, siempre hubiera una luz cálida. En una pared del salón hay un pequeño mueble decorativo. Es la vieja máquina de coser de mi madre, restaurada, la que tenía en un rincón de su puesto, y con la que, cuando tenía tiempo, me arreglaba la ropa. Le pedí a un carpintero que dejara la placa de la aguja intacta y que le hiciera una base nueva para convertirla en una pequeña consola. Encima, una foto de mi madre, mi foto favorita, en la que está sentada en su puesto, sonriendo de oreja a oreja. En la empresa, mientras tanto, ha habido un gran cambio. Un gran proyecto que arrastrábamos desde el año pasado se terminó en primavera. Era un trabajo que había estado aparcado durante mucho tiempo, pero después de que el divorcio se resolviera y mi mente se ordenara, el progreso fue rápido. Se presentó un informe y recibió la máxima puntuación del cliente ese año. Como resultado, hubo un anuncio de personal. Me llamaron de Recursos Humanos. Señora Vidal, a partir del próximo trimestre, ha sido nombrada jefa de equipo. Enhorabuena. Sí, gracias. Incluso después de colgar, tardé un rato en asimilarlo. Llevaba 10 años trabajando en silencio en ese puesto y pensaba que algo me estaba bloqueando. Resultó que no era el trabajo lo que estaba bloqueado, sino el peso de mi familia política sobre mis hombros. En cuanto ese peso desapareció, el trabajo fluyó de golpe. Ese día, de camino a casa, pasé por la sección de alimentación de unos grandes almacenes cerca de la oficina. Yo, que normalmente me pasaba un buen rato mirando en la sección de ofertas del supermercado, ese día caminé lentamente entre los expositores. Un trozo de queso con un ligero aroma a trufa fresca, una hogaza de pan de centeno de una pequeña panadería, y me detuve un buen rato frente a la sección de vinos. ¿Es para alguien en especial? No, es para mí sola. En ese caso, ¿qué le parece este blanco ligero? No es pesado, aunque no cene. Elegí una botella de vino con una etiqueta elegante. Miré el precio, y era de una sección que normalmente pasaba de largo. Ese día, no dudé en sacar la tarjeta. Al salir de los almacenes con la bolsa de papel en la mano, sentí los hombros ligeros. Había elegido muchas veces para otros, pero elegir algo solo para mí. Ese día fue casi la primera vez. A la misma hora, en un estudio de alquiler en las afueras, me contaron que se vivía una escena diferente. Mi suegra, en la pequeña cocina, estaba preparando un plato de lentejas viudas por la mitad. En la bolsa que había traído no había más acompañamientos, solo un trozo de tofu y un trozo de pan duro. Toda la intendencia que durante toda su vida había ordenado a su nuera, ahora la hacía por primera vez con sus propias manos. El teléfono estaba en silencio. Me contaron que solo entonces se dio cuenta de que ya no le quedaba nadie a quien pedir ayuda, ni nadie que se la fuera a dar. Él, a esa misma hora, terminaba su jornada como obrero en una obra en las afueras y volvía al barracón donde dormía. En la mano, llevaba un sobre con el jornal del día. Casi todo ese sobre se iría al día siguiente para pagar, poco a poco, a los acreedores. Su larga y ardua recuperación acababa de empezar. Era el tiempo de ir reduciendo, con sus propias manos, la deuda que nadie más iba a pagar por él. De vez en cuando, recibía noticias de ellos a través de mi abogado, pero no los busqué. Su camino era su camino, y el mío ahora iba en otra dirección. Al llegar a casa,
Puse la bolsa de papel sobre la mesa y saqué las cosas una por una: el queso, el pan de centeno y el vino. Para el vino, elegí una copa que una amiga me había regalado antes de casarme y que llevaba mucho tiempo durmiendo en la vitrina. Sobre la mesa, a un lado, había 2 documentos que había sacado ese día. Uno era la escritura de este piso. En el campo de único propietario, mi nombre estaba claramente impreso. Un papel que ningún miembro de la familia política podía tocar. El otro era un certificado de saldo bancario recién emitido. Ese espacio que, durante todos esos largos años de matrimonio, se había vaciado constantemente para pagar las deudas de él, por primera vez empezaba a llenarse. No era una cantidad enorme, pero cada línea era dinero que ya no se escaparía. Serví el vino en la copa. La luz del atardecer que entraba por la ventana del salón se mezcló con el color del vino. Bebí un sorbo lentamente. Una acidez fría recorrió mi boca y bajó cálida por mi garganta. Era la primera copa que bebía ese día sin tener que preocuparme por la mirada de nadie. En un rincón del salón, la foto de mi madre me miraba fijamente. «Mamá, brindemos juntas». Incliné ligeramente la copa hacia la foto. La foto de mi madre pareció sonreír radiantemente desde su sitio. La misma cara con la que sonreía de oreja a oreja sentada en su puesto del mercado. El día del novenario, en este mismo salón, yo estaba sentada en el suelo con la ropa negra de luto, con la bolsa de las velas sobre las rodillas, sin saber a dónde ir, solo mirando aturdida el suelo. En ese mismo lugar, ahora, había una persona sentada con ropa cómoda de casa, golpeando ligeramente el borde de una copa de vino con el dedo. Era el mismo salón, pero un espacio diferente. Era la misma persona, pero una persona diferente. La yo que hace 3 meses no podía levantarse porque le temblaban las rodillas, ya no estaba allí. Los hombros sobre los que pesaban los suspiros de todos esos años, la mano que había dado la contraseña de la cerradura de la familia política, la nuera que vivió sin saber que le habían suplantado la identidad, ninguna de ellas estaba allí. En su lugar, había una persona que sabía poner la escritura de propiedad única sobre la palma de su mano. Una persona que sabía cómo gestionar la llamada de un acreedor con una grabación de por medio. Una persona que sabía cómo solicitar con firmeza la restricción de acceso de un extraño en el vestíbulo de su empresa. Mi madre al final me dijo que no lo perdiera. Al principio, pensé que se refería a no perder el piso, pero ahora me doy cuenta de que había otro significado. No te pierdas a ti misma. No dejes que nadie te menosprecie. Solo entonces me di cuenta de que no había perdido ninguna de las 2 cosas. El atardecer caía en una larga línea fuera de la ventana. Dentro del salón, las luces cálidas se encendían una a una. Bebí otro sorbo de vino lentamente. Y pasé la palma de la mano por la escritura que estaba sobre la mesa. Y también por el certificado de saldo al lado. Esos 2 papeles sobre la mesa eran yo ahora. El lugar que mi madre había ganado con sus piernas hinchadas durante 30 años en su puesto, un papel que estuvo a punto de perderse, y la mano de otra persona que lo protegió hasta el final. Todo estaba reunido en una sola casa. Levanté ligeramente la copa y la incliné una vez más hacia la foto. Mamá, ahora sí que está todo hecho. La foto de mi madre me sonrió una vez más desde su sitio. El sol cayó un poco más largo sobre el suelo del salón. A quienes habéis escuchado hasta aquí, también os dejo una última línea. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que viváis mucho tiempo en paz. En un lugar donde no tengáis que perderos. Con un corazón que no tengáis que perder. Volví a llevarme la copa a los labios. En este salón, ya nadie podía entrar sin permiso. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? Que un hijo proteja el lugar que sus padres han construido durante toda una vida no es tarea fácil. Más que la rabia, las lágrimas y las súplicas. Una llamada de teléfono, un documento, un gesto sereno, llevan a una persona mucho más lejos. Sé que entre nuestros padres y madres hay quienes guardan un rencor similar en un rincón del corazón. Solo recordad una cosa. No tenéis por qué perderos. No tenéis por qué regalar vuestro corazón a bajo precio a nadie. Cuando parece que es demasiado tarde, en realidad es el momento perfecto para empezar. Si habéis escuchado la historia hasta el final, dejad un comentario diciendo que os ha gustado. Deseo que todos los que os suscribáis y deis a me gusta seáis muy felices. Muchas gracias por acompañarnos hoy.